No sé si se me oye. Perfecto. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría es agradecer a los organizadores pues, su amable invitación para estar hoy aquí y a todos vosotros que tengáis el valor de con la hora que es y lo poco que apetece, pues escuchar lo que yo voy a contaros. Así que, bueno, intentaré que no os durmáis. Y si no, ya veréis que va a ser culpa de vuestro reloj biológico y no mío. Vamos a hablar de cómo descubrir vuestro reloj biológico y cómo ese reloj afecta a la salud. A ver si quiere funcionar, porque ya sería perfecto. Bien, quizá todos hemos interiorizado la importancia de hacer actividad física, de tener una buena alimentación, de una actitud mental positiva, como los pilares que constituyen la salud y el bienestar. Pero lo que quizá no tenga todo el mundo interiorizado es que además el sueño y los ritmos biológicos forman el cuarto pilar. Y no solo por sí mismos, que es de lo que voy a tratar de convenceros hoy, sino que además los ritmos biológicos están presentes en los demás pilares, porque no rendimos lo mismo, ni física ni mentalmente, dependiendo de la hora del día. Y no solo importa lo que comemos, sino cuándo lo hacemos. Pero, si me vais a permitir, voy a empezar con una pequeña historia. Y es que desde que la vida se originó en nuestro planeta, lo ha hecho en un entorno cíclico que ha supuesto la alternancia del ciclo luz-oscuridad y con ello la llegada de las estaciones. Por eso, los organismos se han preparado a lo largo de la selección natural, ha habido una presión en la selección natural para que precisamente se pudieran anticipar a lo que se sabe que va a ocurrir. Y puede ser, por ejemplo, la migración, acumular reservas para pasar el invierno, que los animales sepan cuándo reproducirse, cuándo alimentarse, cuándo florecer las plantas. Claro, esto necesariamente tiene que llevar implícito que tiene que existir un reloj biológico que mida el tiempo. ¿Y dónde está ese reloj biológico y cómo funciona en los humanos? Pues está bastante profundo en el cerebro, no se ve, pero bueno, lo señalo aquí. Ahí son esas siglas naranjas. No importa el nombre, lo voy a decir porque es lo que toca, pero es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Lo que vamos a entender es que ese reloj biológico es el que controla todo este sistema circadiano, que imagino no habéis oído hablar de él. Si os digo el sistema renal, todo el mundo sabe de qué va. Sistema cardiovascular, sistema circadiano. Bien, veo algunos síes. Suena, pero poco. Bueno, pues es que este reloj biológico no trabaja solo. Hay prácticamente relojes en todos los órganos y tejidos y juntos conforman todo este sistema. Y lo curioso es que este reloj es como los viejos relojes de cuerda, que ya nadie se acuerda de ellos, pero que había que darles cuerda para que funcionaran. Bueno, pues este reloj, la forma principal de darle cuerda es precisamente lo que llevamos expuestos durante millones de años de evolución, que es la alternancia del ciclo luz-oscuridad. Pero para los humanos también son importantes los contactos sociales, los horarios de ejercicio, los horarios de alimentación. Y este reloj, a su vez, tiene que mandar esa señal temporal al resto del organismo, lo hace por señales nerviosas y una hormona que seguro que os suena a muchos, que es la melatonina. Y como consecuencia de ello, pues la variable fisiológica en la que queráis pensar, empezando por el propio sueño, la actividad locomotora de los animales, la presión arterial, la secreción de las hormonas, la temperatura, todo sigue ritmos circadianos, que no lo he dicho. Circadiano significa cercano a las 24 horas, cercano al día. Incluso cómo dormimos condiciona cómo nos exponemos a la luz, pero esto va a ser algo de lo que hablaré después. De todas formas, lo importante es que esas variables no solo suban o bajan, cada una, pues ahí veis algunas hormonas, cada una tiene su propio patrón y cambian a lo largo del día, sino que estén bien ajustadas entre sí, bien ajustadas con nuestro patrón de actividad-descanso y bien ajustadas con los cambios de luz-oscuridad. Es como si fueran las notas de una partitura, dirigidas por ese reloj biológico, que es el núcleo supraquiasmático, que es el director de orquesta y marca cuándo tiene que entrar cada una. Pero, si esos ritmos se desajustan entre sí, o de las señales ambientales, o de nuestro patrón de actividad-descanso, la música se convierte en ruido, porque ya no entra en el momento apropiado. Ese ruido tiene un nombre, le llamamos cronodisrupción y sabemos que conlleva riesgo de determinadas patologías, entre ellas síndrome metabólico, alteraciones afectivas y cognitivas, mayor riesgo de eventos cardiovasculares, de alteraciones reproductoras, del sueño, que hablaré de ellas, de mayor riesgo de algunos tipos de cáncer y de envejecimiento prematuro. ¿Y cómo se llega a eso? Pues dando marcuelda al reloj. Básicamente porque nos exponemos a demasiada luz por la noche, porque nos falta luz durante el día,
porque estamos todo el día comiendo en lugar de hacer pautas o comidas regulares a lo largo del día, el sedentarismo, no concentrar la actividad física y estar todo el día sentados, el trabajo a turnos, algunas patologías oculares o el propio proceso de envejecimiento. Para que esto no ocurra, el tiempo que marca nuestro reloj biológico, esa señal que nos da el ambiente y también nuestros horarios de trabajo tienen que estar bien alineados. Y por eso os voy a hablar de cada uno de estos 3 tiempos un poquito. Voy a empezar por el tiempo interno. En cronobiología hablamos de cronotipos, hablamos de búhos y hablamos de alondras. Seguro que algunos de vosotros sentís identificados con algunos de ellos. Las alondras son los que se levantan muy pronto, enseguida tienen hambre, están muy activos, pero no les busques al final del día, porque al final del día colapsan y no pueden más. ¿Quién se siente identificado? Vale, ahora tenemos a los búhos. Los búhos son justo lo contrario, son esas personas que no les pidas que madrugan porque es imposible, pero están muy activos hasta altas horas del día. Cuando se levantan generalmente no suelen tener hambre. Seguramente aquí ahora hay menos búhos. ¿Hay búhos? Salvo aquí delante, la media de edad baja. Y es que ese cronotipo cambia con la edad. Cuando somos jóvenes adultos, esto se basa en el centro del sueño, pero no importa la gráfica, es para que veáis que no me lo invento. Los jóvenes tienen la máxima tendencia a la vespertinidad. Por eso todos los que tenemos o hemos tenido hijos adolescentes sabemos que no hay forma de que se vayan a la cama y no hay forma de que se levanten por la mañana. No es que se hayan vuelto vagos de repente, es que su cronotipo les retrasa la hora de acostar y la hora de levantarse. Lo bueno es que con la edad, con la edad se pasa, porque a medida que envejecemos volvemos a ser más matutinos, como son los niños. Y además hay diferencias entre hombres y mujeres. Las mujeres tendemos a ser más matutinas que los hombres, aunque como veis, justo alrededor de la menopausia los perfiles se invierten y las mujeres tienden a ser un poco más vespertinas que los hombres. Pero bueno, al final nos igualamos, así que es un cambio puntual. He hablado de ritmos biológicos y uno de los más importantes es el sueño. Y además por la importancia en que todos dormimos y somos conscientes de ellos, bueno, unos mejor que otros, ya lo sé. Quiero contaros un poco cómo es una noche de sueño y cómo es el sueño. Así que voy a empezar presentando cómo son los ritmos de sueño. En el sueño tenemos 2 fases, una que se llama sueño no REM y otra sueño REM. El sueño REM viene de las siglas en inglés de Rapid Eye Movement, que significa que movemos los ojos como siguiendo esas ensoñaciones que vamos a perseguir en nuestro sueño, esos movimientos, y por eso lo he puesto además la foto indicando algo onírico, ¿no? Y si os fijáis es un poco más estrecha que la otra, y es aposta. Y es porque dentro de la noche de sueño dedicamos prácticamente 2/3 al sueño no REM y 1/3 al sueño REM. Vamos a verlo un poquito con más detalle, porque esto se va a repetir durante la noche cada 90-120 minutos. Vamos a empezar estando despiertos. Y lo primero que viene es una fase de adormecimiento. Esa fase de adormecimiento, al fin y al cabo el sueño es una desconexión del ambiente. Pero claro, tenemos que cerciorarnos que todo está bien, porque si estamos en peligro no es el momento de dormir. Así que cuando nos empezamos a adormilar, por ejemplo, delante de la tele, y alguien llega y te cambia el canal, tú te despiertas y te dicen, vete a la cama, te estabas durmiendo, y dices, yo no, ¿qué va? Lo estaba viendo. No. Estabas en esa fase del sueño en la que te empiezas a quedar dormido, pero si se produce un cambio en tu ambiente te espabilas a ver qué es lo que ha pasado. Pero si no hay ningún cambio en nuestro ambiente, entonces seguiremos bajando las escaleras hacia un sueño más profundo, que es precisamente esas otras 2 fases, el sueño N2 y el N3, que es el sueño más profundo, el más reparador. Se le llama también sueño de ondas lentas por el reflejo que hacen cuando nos colocan un electroencefalograma. Y esto es lo que llamamos el sueño no REM. Por eso es más largo que el sueño REM, que es la siguiente fase, y que de hecho se pinta parecida a la vigilia. Y normalmente, y es normal, durante la noche hay pequeños despertares. ¿Quién no se ha metido en la cama con las sábanas aquí? Y ha aparecido con las sábanas hechas un burruño al pie de la cama. ¿Quién las ha puesto allí? Habéis sido vosotros. Lo que pasa es que normalmente no lo recordamos, porque son despertares muy cortos que ocurren durante la noche, que son normales y que hacen eso, cambiamos de posición, nos tapamos, nos destapamos.
Pero si nada interrumpe nuestro sueño, este ciclo se va a ir repitiendo a lo largo de la noche. ¿Pero veis una diferencia? Ya no pasamos tanto tiempo en ese sueño reparador, en ese N3. Ese lo usamos más al principio de la noche. Conforme avance la noche, cada vez tenemos más sueño REM. El sueño REM está vinculado, por ejemplo, con la creatividad. Por eso es importante que los chavales no estén privados de sueño REM. Si les despertamos muy pronto, les vamos a quitar precisamente esa fase que tiene que ver, por ejemplo, con la creatividad. Bueno, pues este sueño REM de la mañana probablemente sea el que recordemos, pero eso no significa que no hayamos soñado más veces a lo largo de la noche. Y esto, el sueño, voy a explicaros cómo se regula. Porque hay dos elementos que son muy importantes para dormir bien. Y vais a decir, vale, esto va a ser de perogrullo. La primera es, hay que tener ganas de dormir. Esa es la primera. Cierto, para dormir hay que antes haber estado despierto el suficiente tiempo. Por eso hay una sustancia que se acumula en nuestro cuerpo y que le llamamos el mecanismo homeostático, es un reloj de arena, una sustancia que se va acumulando en el cuerpo y que nos indica que tenemos hambre de sueño. Esa sustancia es la adenosina. No hagáis caso de esta parte. Y la adenosina resulta que la cafeína se une al mismo receptor que esta sustancia. Por eso, cuando tomamos cafeína, engañamos a nuestro cerebro y nos espabilamos, porque le estamos diciendo que no tenemos hambre de sueño. Pero se tiene que dar una segunda condición y ahí entra el proceso circadiano. Y tiene que ver con nuestra temperatura corporal. Para dormir bien, nuestra temperatura corporal central tiene que bajar, tiene que adquirir un mínimo. Y ese mínimo suele ocurrir entre las 4 y las 5 de la mañana. Ese momento que si habéis pasado una noche en vela, por ahí, de parranda, como se decía antes, hay un momento en la noche que dices, no puedo más, me voy a mi casa a dormir. Te dice, nada, aguanta un rato. Se os ha pasado el sueño al cabo de un rato. Y dices, ¿por qué si no he dormido? Pues porque has pasado ese mínimo de la temperatura corporal. Así que la tormenta perfecta para dormir es que tenga hambre de sueño y que a la vez mi temperatura central baje. Y en ese momento tendré un periodo largo de sueño y reparador. Si yo me he quedado toda la noche en vela, tendré mucha hambre de sueño, pero si me voy a dormir durante el día, mi temperatura corporal está subiendo. Mi sueño ni es tan largo ni es tan reparador. Por eso decíamos que se tienen que dar las dos cosas a la vez. Y la temperatura para dormir es fundamental. Tenéis sueño, tenéis calor. ¿Qué hacéis en la cama? Esto. Porque necesitamos ventanas térmicas que disipen el calor de nuestro cuerpo para que nuestra temperatura en el centro del cuerpo baje. Y por eso con los pies fríos tampoco podemos dormir. Y a veces, como uno se busque calentar los pies, es otra cuestión. Pero lo cierto es que la temperatura y el sueño están muy vinculadas. Por eso, la National Sleep Foundation nos recomienda que la temperatura de la habitación para dormir esté entre los 16 y los 21 grados centígrados. Y también que se puede regular la temperatura aprovechando una ducha o un baño para ayudar a esos cambios de temperatura que nos van a ayudar a dormir. Un vaso de leche también favorece, leche caliente, también favorece ese contraste y además tiene triptófano, que es el precursor de la melatonina y nos ayudará a conciliar el sueño. Y que nadie se asuste, pero como era de esperar, el sueño cambia con la edad. Y es normal que a medida que envejecemos pasemos menos tiempo en sueño reparador y el sueño sea más ligero, y por eso nos despertamos con facilidad. Bueno, ¿y para qué sirve el sueño? Pues el sueño sirve para muchas cosas, pero tiene que ser biológicamente importante, porque fijaos que cuando un animal duerme puede llegar un depredador y comérselo. Se calcula que puede servir para conservar la energía. Bueno, está bien, pero no es suficiente para explicar la importancia. Bueno, pues se ha visto que tiene que ver con la regulación de la función inmune, con las funciones de reparación del cuerpo, con la memoria y con el sistema de limpieza. Voy a mencionarlos muy por encima. No sé si recordáis un anuncio de pañales que decía, si duerme bien, crecerá bien. Toda la razón del mundo, porque la hormona del crecimiento se secreta solo cuando entramos en ese sueño profundo de ondas lentas. Por lo tanto, si no dormimos bien, esa hormona no se secreta. Así que si duermes bien, crecerás bien. Y cuando estamos malos, ¿qué nos pide el cuerpo? Dormir. Bueno, pues sabemos que nos pide el cuerpo dormir porque cuando dormimos se establece una relación bidireccional
y hace que ese sueño estimule el funcionamiento del sistema inmunitario para poder luchar contra esa infección. Así que por eso el sueño es beneficioso para cuando estamos enfermos. Y este refrán, ¿quién no lo ha oído? Lección dormida, lección aprendida. Y es que durante el sueño también es como un bibliotecario que cogiera todos los libros que son nuestros recuerdos, lo que hemos aprendido durante el día y decidiera lo que es importante y lo que no, lo que tiene que almacenarse y lo que puede desecharse. Y esos procesos también ocurren durante el sueño. Por eso antes de un examen, antes de un evento importante, antes de algo que tengamos que recordar, hay que dormir bien. Y por cierto, si van a vacunarse, ir bien dormidos antes. La vacuna también funcionará mejor cuando uno ha dormido bien. Y en este caso importa tanto la calidad, no importa tanto la duración como la calidad del sueño. Esto es algo que se ha descubierto recientemente y es que se sabe ahora que por la noche hay un líquido que pasa entre las neuronas de tal forma que por la noche el espacio entre las neuronas se hace mayor y ese líquido puede fluir y se puede llevar sustancias tóxicas que se depositan durante el día. Y esas sustancias tóxicas, por ejemplo, pueden ser betamiloide. Esto no quiere decir que alguien, por no dormir una noche, vaya a desarrollar Alzheimer, ni mucho menos. Simplemente que son sustancias que hay que eliminar de nuestro cerebro y que se eliminan cuando dormimos. También podríamos decir lo mismo con la regulación metabólica. Los niveles de glucosa o de insulina, si no dormimos bien, con 4 horas, los niveles de glucosa, por ejemplo, se elevan mucho más frente a una misma ingesta de carbohidratos. Así que ayuda a la regulación del metabolismo. Y no sé si lo sabéis, pero claro, a ti te pueden parar llevando el coche y te pueden ver si has bebido alcohol, pero nadie te preguntará cuántas horas llevas despierto. Pues llevar 22 horas despierto es como dar positivo en un control de alcoholemia. Y también afecta nuestras relaciones laborales, porque un jefe que haya dormido poco, como ponéis ahí, aumenta el abuso de sus empleados, disminuye el carisma con el que lo perciben los empleados y aumenta la hostilidad. Y si es en el caso de los empleados, pues disminuye su tendencia a ayudarse unos a otros, también aumentan los problemas, los conflictos entre ellos y en general la calidad de las relaciones que tienen. Un mismo estímulo, si nos lo presentan, puede ser más amenazante de lo que parece en otras condiciones si estamos privados de sueño. Así que todos estos son ejemplos, también podríamos hablar de la depresión, que tiene una relación con el sueño, y en general es que dormir bien guarda relación con que nos sentimos bien. Nada que no sepáis. ¿Cómo sentís tras una mala noche de sueño? Como un perro, ¿no? Bueno, pues la ciencia lo único que ha hecho es buscar las evidencias e intentar explicar los porqués, porque es algo que todos hemos experimentado. Bueno, he hablado del tiempo interno, pero me vais a permitir que dé una pincelada de los otros dos. Voy a hablar de luz. Bueno, voy a hablar de luz y de oscuridad. Os he dicho que la melatonina era la hormona que difundía la señal temporal del reloj biológico. Bueno, pues la melatonina se dice que es un calendario endocrino porque sus niveles son bajos durante el día y se eleva por la noche. Pero se tiene que dar otra condición. Primero, bueno, 2, igual que con el sueño. 1, que lo manda el reloj biológico. 2, que haya luz. Que no haya luz, perdón, que haya oscuridad. Porque si hay luz, la secreción de esta hormona se inhibe. Y en esto no todas las luces son iguales. ¿Habéis oído hablar de conos y bastones? Que tienen que ver con la visión. Bueno, pues hoy sabemos que dentro de la retina hay unas células específicas que tienen un pigmento que reciben la luz y le envían directamente la información al reloj biológico. Es decir, que es una fotorrecepción circadiana, no es una visión consciente de la luz. No sé si se capta el matiz. Una cosa es que yo sienta que vea algo y otra cosa es que es una visión inconsciente, que va directamente a mi reloj biológico. Para que lo entendáis, lo voy a poner el ejemplo con personas ciegas. Hay personas ciegas, la luz pone en hora el reloj biológico, que cuando se exponen a la luz, pues su patrón de actividad de descanso, como veis, es regular un día tras otro. Estos son un día cuando duerme debajo de otro. Pero cuando no tienen esa puesta en hora de la luz, pues tienden a retrasar sus ritmos. Porque no lo he dicho, la tendencia natural que tenemos las personas es a vivir días un poquito más largo de 24 horas. La media está en 24,2. Así que, de cara a comprar luces para casa, para el dormitorio, luces anaranjadas, de baja intensidad, porque cuanto más intensa la luz, más inhibe la secreción de melatonina, igual que la duración, y dejaremos las luces más frías, con componente más azulado, para
digamos, situaciones o habitaciones como la cocina, porque no lo he dicho, esas células ganglionares son especialmente sensibles a la luz azul, responden más a la luz azul que a la luz roja. Es decir, una luz roja, y si queréis al final hablamos de las gafas que se venden por ahí, no inhibe tanto la secreción de melatonina para la misma intensidad como una luz azul. Incluso influye cómo nos hemos expuesto a la luz durante el día. Esta frase se publicó en Nature y me encanta. Dice, cuanto más encendemos nuestra noche, menos dormimos. Y es que dormir con la luz encendida, algo que muchas veces enseñamos a nuestros hijos, hace que pasen más tiempo en ese sueño superficial y que se despierten con más fragilidad, con más facilidad. Hay que dormir en oscuridad. Pero no solo los niños. Otra cosa que no hay que hacer es llevarse ni el móvil ni el ordenador a la cama. Primero, por el contenido, porque nos estimula, porque estamos pendientes de lo que vaya a entrar. Y segundo, porque muchos de estos dispositivos tienen pantallas LED que en muchos casos emiten luz azul, la más eficaz para inhibir la secreción de melatonina, pero no la mejor entonces para recibir durante la noche. Recordad que para que la secreción de melatonina sea la adecuada, se tiene que elevar por la noche, pero no tenemos que recibir luz, y mucho menos azul. La luz, además, también tiene la capacidad de mover nuestro reloj biológico, de adelantar y de retrasarlo. Si recibimos luz al final del día, nos volvemos más búhos, más vespertinos. Si recibimos luz al principio del día, nos se adelantan nuestros ritmos. Por eso el día que vais a la playa, que no hacéis nada, estáis relajados tranquilamente, ni siquiera a tomar el sol, sino a la sombra, a que esa noche dormís magníficamente bien, porque os habéis expuesto a mucha luz durante el día. Que no digo tomar el sol. Sin embargo, si nos exponemos a luz por la noche, nos llevamos dispositivos, eso hará que al día siguiente el cuerpo nos pida acostarnos un poco más tarde. Y esto en adolescentes, unido a su tendencia natural, hace que empiecen a entrar en una especie de bucle. Así que no es un buen hábito, ni para nosotros ni para ellos. Nosotros, de hecho, hemos desarrollado nuestro propio dispositivo para medir la luz y otros ritmos biológicos, que incorpora también medidas de la temperatura en la parte de abajo del reloj, y que con esto empezamos en el año 2008, mucho antes de que se oyera hablar de los relojes inteligentes. Nos gusta pensar que los relojes de alta gama hoy en día incorporan la temperatura para detectar el sueño, que a lo mejor alguno de vosotros lo lleva, gracias a que hayan leído alguno de nuestros artículos, pero seguramente no sea así. Pero bueno, con este dispositivo hemos medido cómo se expone la gente a la luz y no voy a entrar en los detalles, pero simplemente deciros que en términos generales nos falta luz durante el día y nos sobra por la noche. Nada que no sepáis, lo único que hemos hecho es objetivarlo. Y es que si pasamos mucho tiempo en el interior de edificios como estamos ahora, debo decir, no tiene nada que ver con la luz que hay ahí fuera, aunque esté lloviendo. Es que hablamos de varios órdenes de magnitud. Y lo mismo ocurre con la luz por la noche. Luego resulta que como nos faltan horas del día, pues nos vamos e iluminamos la noche, empujando a nuestro reloj biológico hacia la vespertinidad. Así que no dejamos tiempo de oscuridad para que la secreción de melatonina se eleve lo que necesita. Así que recordad que se recomiendan al menos 2 horas de luz brillante durante el día para mantener la sincronización y la puesta en hora del reloj biológico. Bueno, esto simplemente para que incluso hay estudios que ven que la gente que se expone mejor a la luz vive más. Y lo utilizan pues viendo una corte que se ha hecho muy famosa en el Reino Unido, pero que básicamente estudian a la gente que mejor se expone a la luz durante el día y menos luz recibe durante la noche, y ven que eso aumenta su probabilidad de supervivencia, para que veáis la importancia que tiene. Y voy acá, el último bloque se lo voy a destinar al tiempo laboral. Claro, esto que pongo aquí asusta mucho. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el trabajo a turnos que implica trabajo nocturno es potencialmente carcinogénico para humanos y lo engloba en el grupo 2A. ¿Qué significa eso? Pues que hay suficientes evidencias en animales de experimentación, pero en el caso de los humanos, pues la relación es lo que se llama asociativa, que significa que podemos ver qué les pasa a los trabajadores nocturnos. Pero claro, es que los experimentos que lo demuestran tampoco serían éticos, o sea que nunca pasará de ese nivel. Esto tampoco pasa por trabajar una noche. Esto pasa en personas que llevan más de 15 años, con más de 3 noches a la semana trabajando en turno nocturno.
Y no penséis en una relación directa con tener cáncer, sino mayor riesgo. Dependerá de otros muchos hábitos, ¿vale? Pero vamos a simplemente compararnos con Alemania. Sabéis que tenemos la misma hora oficial. Bueno, pues estas son las encuestas de uso del tiempo de los alemanes comparado con las nuestras en la probabilidad de encontrarme gente trabajando en una hora del día. Es verdad que fijaos que los alemanes entran un poquito a trabajar antes que nosotros. Venga, vale. Y fijaos dónde está su pausa, a la 1. ¿Dónde está la nuestra? A las 2:30. Y ahora fijaos en la tarde. En España salimos tarde de trabajar. De hecho, se puede comparar con otros países y fijaos que, bueno, los italianos también van bien, pero en España salimos tarde de trabajar. Y eso tiene un problema. Porque si salimos tarde de trabajar, ¿a quién no le gusta ir al gimnasio, o ir una tarde al cine, o quedar con los amigos, o preparar la cena, o leer, o lo que sea? O ver un programa en la televisión, o ver una película. Pero el reloj por la mañana va a sonar a la misma hora. Así que al final, si nos acostamos tarde, a quien le estamos quitando horas va a ser al sueño. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que entro a trabajar a las 9 de la mañana. Y que en llegar al trabajo, pues tardo, no sé, media hora. Dependerá de dónde viváis cada uno de vosotros. Hay que quitar el tiempo de me desayuno, me visto, me ducho, me levanto. ¿Hora y media? Me tengo que levantar a las 7:30 de la mañana. Bueno, pues ahora me vengo aquí y digo, vale, pues soy un adulto, necesito una media de 8 horas al día. No debería acostarme más tarde de las 11:30. Si soy un adolescente, necesito entre 9 y 10 horas al día. No debería acostarme más tarde de las 10:30. Porque además, los adolescentes que tienen tendencia a la vespertinidad, resulta que en lugar de hacerles entrar a trabajar a las 9, entran en los institutos a las 8:15 de la mañana. Así que van todos cortos de sueño. Así que a ser búhos, a su mal humor y a su cambio hormonal, se une que van cortos de sueño. Y fijaos, un experimento natural con el sueño fue en la pandemia, porque claro, eso nos permitió seguir un poco los horarios que cada uno nos marca nuestro reloj biológico, o unos más búhos, otros más alondras, pues durante la pandemia aumentó la duración del sueño. Pero, en cambio, la gente no terminaba de dormir bien y se cree que es más que por el tema de que sí tenían la posibilidad de dormir lo que querían, por la situación que estábamos, que era un tanto atípica, ¿no? Digámoslo así, estresante. Y luego está esto, que bueno, quizá en nuestra edad ya no es tan común, o quizás sí, pero en los adolescentes mucho. Fijaos, en naranja está cuando duermen, ¿vale? Y bueno, no puedo señalar bien, pero la parte de arriba en amarillo indica el día y el oscuro indica la noche. Y yo sé que este es un chico joven que se va a dormir el sábado, es el primer día, y lo sé porque se va a dormir en mitad de la noche y se despierta en mitad del día. ¿Lo veis arriba del todo? Domingo, siguiente día, se acuesta en mitad de la noche, se levanta en mitad del día. Pero llega el lunes, se acuesta un poco antes, suena el despertador. Martes, miércoles, jueves. ¿Veis aquí el viernes? Va tan corto del sueño que no se puede levantar. Así que tiene que seguir durmiendo. Y luego empieza otra vez, sábado, domingo y vuelta a empezar. Actualmente decimos que cuando el centro de sueño de nuestros días de trabajo está separado más de 2 horas del centro de sueño de los días libres, estamos experimentando jet lag social. Y una de las consecuencias que tiene es, por ejemplo, los chavales, peor rendimiento académico. Pero este jet lag social nosotros lo hemos estudiado con encuestas y está presente en todas las edades, desde los 18 a los 80 años. En mayor medida en los jóvenes, pero está presente en todas las edades. Así que esto es algo sobre lo que habría que darle una vuelta. Sobre todo el prime time de televisión y esas cosas. ¿Y qué opináis? ¿Creéis que el sueño que perdemos durante la semana, porque se recupera el fin de semana? Porque seguro que vosotros mismos habéis dicho muchas veces eso de, bueno, no importa, ya recupero el sábado. ¿No? ¿No lo habéis dicho? ¿Y qué? ¿Se recupera o no? No, ¿por qué? Bueno, la siesta del sábado vale mucho, ¿eh? Hablaremos de la... Bueno, luego comento una cosa de la siesta. Bueno, la verdad es que la diapositiva ya lo dice, ¿no? El sueño perdido, perdido está. Imaginaos que durante la semana os dejo comer lo que queráis, pero cuando llega el fin de semana
Perdón, al revés, no os dejara una dieta brutal, el fin de semana os dejo comer lo que queráis, vale, pero ¿os quitaría el hambre de la semana? Pues con el sueño pasa lo mismo. Las consecuencias sobre el sueño van a seguir estando ahí, ¿vale? Bueno, espero haberos convencido de que el sueño es el cuarto pilar de la salud y bienestar, y también, como vengo en nombre de la Cátedra del Sueño, pues quería un poco comentaros que lo que buscamos es precisamente favorecer la investigación, la divulgación y la formación y la sensibilización en temas del sueño, intentando acercar la ciencia al público en general. Vivimos en un mundo que nos pide ser productivos las 24 horas, estar conectados continuamente, y eso tiene un precio a pagar, que es que dormimos menos de lo que corresponde. Pensad que esto es como una pequeña forma de resistencia, ¿no? De ser un poco antisistema a veces, de hay que intentar dormir más, porque dormir, como dice ahí, no es descansar, no es rendirse, no es perder el tiempo. Solo es una forma de recargarse, de que mi día realmente funcione bien. Si duermo bien, estaré bien durante el día. Y a su vez, el día prepara la noche. Presentaros también al laboratorio de cronobiología, que es responsable de algunos de los datos que os he presentado y que tengo el placer de liderar. Y me gustaría acabar con una pregunta. Bueno, con una no, voy a hacer 10. Y vais a utilizar los dedos de la mano. Y es recopilar un poco los consejos y que, bueno, pues que le deis una vuelta a vuestros hábitos sobre sueño y ritmos biológicos. ¿Parece? Empezamos. ¿Corres, haces bicicleta o practicas algún deporte al menos 30 minutos al día? Si es que sí, 1 punto. Y si es que no, 0 puntos. ¿Pasas menos de 10 horas con actividad sedentaria? Si es que sí, 1 punto. Y si es que no, 0. ¿Pasas más de 2 horas con luz natural en exteriores? Si es que sí, 1 punto, si es que no, 0. Ya sabéis que es el mínimo para que se mantenga la sincronización del sistema circadiano. La siguiente es desconectas, esta es la más difícil. Móviles, tablets, ordenador, al menos 1 hora antes de ir a dormir. Si es que sí, 1 punto, y si es que no, 0. Cenas al menos 2 horas antes de ir a dormir, porque es otra de las recomendaciones del sueño. Separar la cena al menos 2 horas de ir a dormir. Y también aprovecho el alcohol, bueno, y la cafeína, por supuesto, lejos del momento de ir a dormir. Ya sabéis por qué. Pero además el alcohol tiene un efecto doble. Primero nos entra sueño, pero luego fragmenta el sueño. Así que nada alcohol si queremos dormir bien. Por lo menos por la noche. Así que tenéis que tomar una copa de vino que sea a mediodía. Cachen 10. Y luego otra. Bueno, la recomendación, luego si queréis charlamos, por eso he dejado tiempo para que habléis al final. La otra pregunta es, ¿desayunas todos los días? Si sois búhos, no tiene que ser inmediatamente tras levantaros, puede ser un poquito más tarde, pero si os saltáis el desayuno y vais directamente a la comida, 0 puntos. Y si no, pues punto. ¿Dormís entre 7 y 9 horas al día, que es lo recomendado para los adultos? Pues si es que sí, 1 punto, y si es que no, 0 puntos. Los fines de semana te despiertas como mucho 2 horas más tarde que los días de trabajo, si es que sí, 1 punto, y si es que no, 0. ¿Duermes en una habitación totalmente oscura? Si es que sí, 1 punto, y si es que no, 0. Y la última, si duermes siesta o si no la duermes, a ver, lo voy a decir despacio. Si no duermes siesta, punto. Si duermes siesta y es de menos de 30 minutos, punto. Si duermes siesta y es de más de 30 minutos, 0. Así que la siesta del sábado, nada. Pero esto es todos los días. Así que, bueno, espero que estéis todos por esta zona. Y si no, pues espero que lo que se ha aquí comentado pues os sirva un poco para mejorar. Así que nada, lo único que me queda es agradecer vuestro tiempo y que tengáis felices sueños. No sé si queréis, si hay tiempo para... Hay una aquí y otra allí, sí. Sí, adelante. Gracias. Ahora, vendría bien, dado que vivimos en un país que
Espera un segundito. Lo dices por el micro y así todo el mundo puede. Claro, así es. Digo, que estuviera en español. Digo que la presentación es brillante, una de las mejores del día y es difícil superar porque ha habido cosas muy buenas. Estaría bien, ya que somos un país mediterráneo, ponerlo esto en contexto. Es decir, aquí en España, sobre todo los que vivimos en el mundo comercial, puede ser que comamos entre 2 y 5, estemos más o menos alargando mucho eso, y la cena es igual. Entonces, bueno, en fin, entendamos la foto. Vale, pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí voy a ser mala. Vale, ¿sabes por qué? Porque hemos hecho de la vespertinidad marca España. Consideramos que el estar tarde, el comer tarde, el hacer, sacamos pecho, estamos orgullosos de ellos. Pero lo cierto es que desde el punto de vista de la salud no es beneficioso. Y también sacamos pecho con muchas cosas, como que España es el país del sol y tenemos déficit endémico de vitamina D, y cuando medimos lo que la gente se pone a la luz, pues no nos sirve de nada el clima mediterráneo porque no lo usamos. Y vamos a la dieta mediterránea y comemos cada vez productos más americanos. O sea que esto quizá hay que darle una vuelta. Así que quizá el problema está en que nuestros horarios no terminan de ser los adecuados. Si saliéramos antes de trabajar, si tuviéramos una jornada más compacta, nos cundiría, como tienen muchos países europeos, tendríamos una tarde mucho más larga que nos permitiría hacer las actividades que necesitamos y dormir lo que necesitamos. Y no es incompatible. Es cierto, pero también estaría bien medir el tema anímico, es decir, el español le gusta eso. ¿Cómo lo mides? Curioso eso que me dices. Fíjate, yo no sé si decir esto, lo voy a decir bajito. Yo estaba en el comité de expertos para el cambio de la hora. Entonces, cuando ves diferentes perspectivas de diferentes colectivos, te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de que no somos los únicos que dicen que esto habría que acabarlo. Por ejemplo, con el cambio de hora, todos los científicos dicen que había que cambiar con ello. Las últimas encuestas, por ejemplo, dicen que la gente estaría a favor de cambiar el cambio de hora, cosa que hace 5 años era impensable. Entonces, a medida que la gente se conciencia y va aprendiendo de los beneficios o de los perjuicios de determinadas cosas, la opinión de la gente es modulable. Y esto saben los sociólogos, no yo. Pero eso significa que es verdad que ahora las cosas no las hacemos bien, pero no significa que no se puedan cambiar. Y a la gente, si le vuelves a preguntar, pero le has dado información y formación adecuada, su respuesta será diferente dentro de 2 años y será diferente dentro de 5. No tiene por qué ser un cambio inmediato. Pero hay que formar. Y a los médicos también. Por aquí, María Ángeles, sí. Me han comentado, que era justo de antes la pregunta, que si puedes explicar lo de las gafas, me han dicho. Me ha dicho sí, alguien, bueno, pregúntale. Aunque había una pregunta allí que ahora vamos. Lo de las gafas, ¿era eso? Vale. La cuestión es que ahora, por lo visto, se han puesto de moda unas gafas que se venden, que no son baratas, que son de luz roja y que están basadas en esto que he contado yo, de que la melatonina, si inhiben menos, se hacen las actividades en luz roja. A ver, no hay estudios científicos, porque acaban de salir, que avalen que esas gafas hacen el efecto que dicen hacer, que esta es otra. A veces el mercado va más deprisa de lo que probamos en ciencia. Pero lo cierto es que con un poco de sentido común a lo mejor te ahorras las gafas, porque ¿de qué me sirve ponerme unas gafas rojas y luego llevarme el móvil a la cama? Ya no veré la luz azul de la pantalla, pero el contenido me va a seguir estimulando. Entonces, sentido común. Pero es mucho más fácil y más barato, para empezar, utilizar una iluminación más tenue. Imagínate que preparas como una cena romántica, pues prepara tu sueño como si fuera una cena romántica. Baja la intensidad de la luz, luces más anaranjadas y que sean un poco más, que te vayan poco a poco preparando para esa desconexión que necesitas de dormir. Si sigues lo que se llaman unas rutinas de higiene del sueño, no tienen por qué ser necesarias las gafas rojas. Y lo otro es gratis. Y la otra pregunta es que él tenía 2, me parece. Pues nada, ya tienes un argumento. El pijama y orinal, ¿no? Como se decía antes. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias. Ha sido una charla muy clara, con muchísima información para digerir. Lo sé, lo he dicho que iba a dar muchos datos, pero bueno. Pero para digerir luego está muy bien. Equipo Búho, ¿vale? Pregunta. El día siguiente normalmente todos nos tenemos que levantar a la misma hora. Entonces,
cómo nos apañamos los búhos para cambiar, si es que se puede cambiar nuestro propio ritmo. Se puede porque, cambiar. claro, Se puede cambiar de diversas formas. Se puede jugar con la melatonina y con la luz. La melatonina, aunque se usa como hipnótico, su función principal, si la tomas a bajas dosis, es lo que se llama un cronobiótico, que significa poner en hora el reloj. Entonces, esto te lo tienen que diseñar, ¿vale? Porque no es una cosa trivial y depende de tu tiempo interno. Pero digamos que sabiendo la hora a la que te dan la melatonina, se puede corregir, te pueden adelantar o retrasar las manecillas del reloj. Con lo cual, sabiéndola dar en la hora adecuada, se puede corregir. La luz, recuerda que también he dicho adelantar o retrasar. En tu caso, te interesa exponerte a luz brillante, fuerte, a primeras horas del día e intentar evitarla a final de la noche. Y eso ayudará a corregir un poquito el desfase. Lo de la melatonina es más complejo, pero también se puede hacer. De hecho, hay un experimento descrito precioso, que a mí me hubiera encantado que me invitaran, pero como sujeto experimental, que se fueron una semana al Cañón del Colorado y les tuvieron a todos en una tienda de campaña, sin móviles y sin nada, y por la noche solo la luz de la hoguera. En una semana, todos alondras. Alondras. Si queréis experimentar con búhos, yo me ofrezco, ¿eh? Vale, lo tomamos en cuenta. Quería preguntar, eso de que está de moda ahora de que a los bebés se les pone la luz roja y se les deja ahí, todo esto, ¿está bien? A ver, los que tenemos miedo de la oscuridad somos nosotros. Un bebé no nace teniendo miedo de la oscuridad. Entonces hay que enseñarles a dormir en oscuridad. La frase que os podéis llevar a casa es: el día tiene que ser día y la noche noche. Eso significa que el día, por ejemplo, tiene un poco más de ruido que la noche, que tiene que ser silenciosa. El día es más caluroso que la noche, que tiene que ser fresca. El día tiene luz y la noche tiene oscuridad. Pero si no queda más remedio, porque a lo mejor imagínate que es un bebé que no tienes colecho y que le vas a dar de mamar o que es pequeño o lo que sea, tienes que levantarte por la noche. Pues ya pensando en ti, entonces puedes poner una lucecita pero roja, para que sea la que menos afecte. Pero a los niños hay que enseñarles a dormir en la habitación oscura. No hay ningún monstruo debajo de la cama. Esta era la última pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso A María Ángela.